اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Para terminar con esto de las distintas dimensiones del tawhid o el monoteísmo, vamos a tocar tres temas. El primer tema tiene que ver con el monoteísmo en el miedo, el segundo el monoteísmo en la esperanza y el tercero cuál es el monoteísmo coránico, de qué forma el Corán habla de estos distintos grados de monoteísmo. Con respecto al monoteísmo del miedo, es que, bueno, obviamente el ser humano por su naturaleza débil, por este estatus de debilidad que tiene desde que nace, y por estas situaciones que constantemente acosan y desafían o impiden que se sienta en un estado de constante sosiego, está siempre entre varios estados de preocupación, depresión, de incomodidad, de temor, de miedo. Entonces es normal que uno, como ser débil, constantemente, o hay veces, digamos, en ciertos momentos, sienta miedo. El monoteísmo en el miedo está relacionado con que en realidad uno tiene que conocer cuál es la verdadera fuente del poder y cuál es el verdadero origen de todo lo que nos ocurre. Por lo tanto, si uno tuviera una visión netamente monoteísta, se daría cuenta que deberíamos temer únicamente a Dios, que es el verdadero dueño de esa grandeza, de esa soberanía, de esa inmensidad, es el dueño de la justicia, es el dueño del castigo. Por lo tanto, es importante que uno pueda entender la lógica del Corán en este sentido. El Corán dice: alladina yuballiguna risalatillah wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Dice, aquellos que difunden los mensajes de Dios y le temen. Hay un temor a Dios. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. Y no temen a nadie más que a Dios. Dice, bueno, Dios es suficiente para... suficiente como quien controla las acciones del ser humano. Entonces lo importante de esto es que el ser humano tiene que tratar de digamos, no temer más que a Dios. O sea, el resumen del monoteísmo es que todos los temores tienen que dirigirse al temor a Dios. Ese es un punto fundamental con respecto al tema del temor. Lo otro es el tema de la esperanza. Y es que del mismo modo, así como creemos que Dios es el dueño del poder, y es el dueño de la fuerza, y es el dueño de la grandeza, y por eso uno le teme, porque en sus manos está, digamos, el castigarnos o el meternos al infierno o el hacernos moradores de su ira y de su fuego infernal. Del mismo modo, la esperanza, tenemos lo que llamamos el monoteísmo de esperanza. ¿Qué es el monoteísmo de esperanza? Es justamente lo contrario a ese monoteísmo en el temor o en el miedo. Y es que la única esperanza nuestra debería ser Dios. El único lugar donde nuestro corazón debería unirse, elevarse hacia Él para sentir esperanza sería Dios. Es por eso que Dios nos acompaña en la soledad, por eso tenemos que tener esperanza aunque estemos en la soledad. Dios nos acompaña en los momentos de tristeza, en los momentos de depresión, nos acompaña en los momentos de dificultad, cuando enfrentamos una calamidad. Dios es el que se encarga, como Él lo abarca todo, se encarga de probarnos con la calamidad y se encarga de mandarnos la paciencia. Dios nos quita un ser querido con la muerte, entonces nos manda la muerte, nos manda la paciencia. De esa forma Dios trata al siervo. Por eso la esperanza debería ser una esperanza que constantemente está dirigida a Dios. Solo tener esperanza en Dios. Finalmente quiero hablar del tawhid del Corán, o sea, cuál es el mínimo grado que el Corán propone para el tawhid. Bueno, obviamente el Corán desea que nosotros tengamos un monoteísmo en cuanto al ser necesario, desea que nosotros tengamos un monoteísmo en cuanto a la unidad del Creador, o sea, creer que Dios es uno solo como Creador, creer en el señorío universal o natural del cual venimos hablando, creer también en el señorío legal o legislativo y finalmente en esta cuestión de la divinidad y de la adoración, o sea, creer que el único ser divino es Dios, o sea, el único ser merecedor de nuestra adoración. Pero
Este último punto de creer que Dios es el único ser divino, por lo tanto es el único ser que merece ser adorado, y eso es lo que tiene que ver con la divinidad, es un poco el resumen. Por eso hace hincapié en la ilaha illallah. No hay más Dios que Dios, no hay más divinidad que Dios. O sea, hay una sola divinidad, Dios. O sea, es el único ser que debe ser adorado. ¿Por qué? Porque ese es el mayor grado de monoteísmo y unidad. Cuando uno logra ese grado de unidad, entonces todos los demás grados ya están en su mano, o como dicen, en su bolsillo. Cuando yo ya tengo el 100, el 99 ya es mío, el 98 ya es mío. Entonces, el último grado en el monoteísmo es el grado justamente de la divinidad. Porque si uno no adora más que a Dios, ya entiende que no hay más legislador que Dios, ya entiende que no hay más Señor que Dios, ya entiende que no hay más creador que Dios, ya entiende que no hay más ser necesario que Dios. Esa es la filosofía del Corán al pretender que el lema del Islam sea la ilaha illallah. No existe divinidad excepto Dios, no existe Dios más que Dios, no existe ser adorado más que Dios. Ese es el resumen. Entonces, quien logra ese grado de monoteísmo y de unicidad divina, o sea, de creencia en la unidad de Dios como ser divino que debe ser adorado y merece ser adorado, ahí ya entra el amor, o el monoteísmo en el amor, ya entra en la esperanza, ya entra en implorar ayuda o sentirnos necesitados frente a su poderío, a su grandeza, ya entra el señorío, ya entra la legislación, ya entra la administración, ya entra la creación y ya entran todos los otros niveles de los cuales venimos hablando. Entonces, finalmente, con esto quiero decir que uno debe tratar de transformar su ser en un ser monoteísta con estos grados que vinimos hablando, con estos distintos campos de monoteísmo. O sea, saber que ser monoteísta no es nada más reconocer que hay un solo Dios, sino interactuar con ese único Dios de la forma en que venimos hablando. Que cada paso en nuestra vida esté en el monoteísmo, que cada dimensión del Islam y nuestra religión esté penetrada por el monoteísmo y que cada, esfuerzo que hacemos en pro del monoteísmo nos acerque más justamente a esa idea de Dios único. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.